Que el Dios Altísimo de los cielos, Yahweh, le bendiga a cada uno de ustedes, queridos amigos y hermanos. Un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera desde Panamá. Y un saludo de su servidor, su hermano Sonny, aquí con un estudio más de las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos un tema importante: ¿quiénes pasarán la tribulación y la gran tribulación? Un tema muy importante que lo sepamos, hermanos. Así que aprovechamos también para mandarle un abrazo y un saludo a todos los hermanos allá en el norte de América, hasta Washington, a Sudamérica también, y a los hermanos que se reúnen allá en República Dominicana. Un abrazo ahí a los hermanos de La Romana. Así que pongamos atención en este estudio. Llama a tus amigos, a tus familiares, tu esposo, esposa, tus hijos, y pónganse cómodos en sus hogares, en sus asientos, o frente a tu televisor, a tu tablet o tu celular. No olvides que este es un canal sin fines de lucros, así que tú puedes suscribirte en forma gratuita a este canal para que recibas las notificaciones de cada vez que subimos un programa a la plataforma, te lleguen rápidamente las notificaciones. Así que, hermano, pendiente. Así que vamos a este estudio. Así que pongamos atención, Biblia en mano y tus apuntes. Comencemos. Hay muchas personas predicando actualmente de que la iglesia pasará la gran tribulación. En la Biblia hay bases suficientes que nos afirman que la iglesia del Señor no pasará la gran tribulación. Surge la pregunta entonces: ¿quiénes pasarán? ¿Quiénes pasarían la gran tribulación? Una pregunta que muchos cristianos nos hacemos. Existen varias posiciones doctrinales y todas defienden la verdad. Dan versículos que sustentan, según ellos, su postura. Pero la mejor respuesta que tendremos para saber si es la correcta sobre esta postura es leyendo sus argumentos, ver su veracidad, autenticidad y confiabilidad, comparándola a la luz de la Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Después de leer el contexto de la palabra de Dios, estudiar los versículos y las palabras en el original, del idioma en que fue escrito estas palabras, su significado correcto, la clave sería la que no presente contradicciones o confusiones o errores, que esa sea la más confiable y verídica, porque la palabra de Dios es perfecta. Recordemos que la palabra es completa y no se presta a malas interpretaciones, no se presta para confusiones o errores como el hombre ha tratado de llevar la palabra de Dios para desvirtuarla, quitarle la veracidad y el peso de lo que corresponde a la Sagrada Escritura, que es la verdad absoluta para todo cristiano. Las interpretaciones de los hombres son las que ocasionan entonces estos errores, estas confusiones, que no deben, que en vez de aclarar las cosas, las empeoran y entorpecen y confunden entonces aquel que no estudia como debe ser la Sagrada Escritura, porque la palabra de Dios es perfecta. Vámonos al libro de Génesis, al principio del libro sagrado. Vámonos al capítulo 29, vamos a leer del verso 26 al 30. Y esto es nomás para comprender a qué se refiere cuando hablamos de semana bíblicamente. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y Labán respondió: ¿no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor? Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, porque el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada, y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Aquí estamos entendiendo, hermanos, cuando la Biblia, la palabra de Dios se refiere a una semana, que una semana bíblica van a corresponder a esto, a los 7 años, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y así nos narra el libro de Génesis. El tiempo de Jacob, le tocó trabajar para tener a su esposa. Ese es el tiempo. La esposa amada, fue de 2 semanas que tuvo que trabajar, donde cada semana consta de ¿cuánto? De 7 años. De esta manera el suegro de Jacob le juega vivo
y tiene que trabajar el doble. Es claro que la Biblia describe entonces que una semana equivale entonces a 7 años cuando hablamos de una semana. ¿Estamos claros? Aclaremos bien este punto, nada más. Así lo enseña la Biblia, donde se declara la profecía de la semana 70 de Daniel, donde dichas profecías se han dado al pie de la letra. Lo que dice la Sagrada Escritura, tenemos que estar claros en esto, de que ya se han cumplido con exactitud 69 semanas. Recuerden que en la semana 70 de Daniel, que lo encontramos en Daniel capítulo 9, ahí se define la historia completa del pueblo de Israel, donde se han cumplido 69 semanas. Esto equivale, si lo multiplicamos por 7 cada semana, esto nos corresponde a 483 años. Y el total es de 490 años, que es el calendario profético de Dios. Se han cumplido 69 semanas. Estamos en ese impasse, lo que se llama como el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, que ya está a punto de culminar esos 2000 años. Están a punto de terminar. De esta manera, iniciaría la última semana. Esa es la que hemos estado hablando en múltiples programas, que él corresponde a la semana 70 de Daniel. Esa semana 70, que son esos 7 años que corresponden a la tribulación y a la gran tribulación. Recuerden que son 2 periodos que constan de 3 años y medio cada uno, que sumándolo da a 7 años. O son 2 periodos de 42 meses, o 3 años y medio, o 1260 días en una primera fase y 1260 días en una segunda fase. Es definitivo que el papel de Israel como el reloj profético, Dios lo ha utilizado para que el hombre lleve así el crono, o sea, la cronología. Recuerden que el cronos es el tiempo del hombre. De ahí viene la palabra cronología, o sea, el orden de los diferentes eventos que están por venir y se darán en forma breve a la humanidad. Las semanas 70 que corresponden a la última semana de la profecía de Daniel es la en que la humanidad estará a punto de experimentar. Y está pronto a eso que venga. Por lo tanto, la semana 70 consta de esos 7 años, hermano. 7 años que están divididos en 3 años y medio que corresponden a la tribulación, que es la fase inicial, y a una segunda fase que es la gran tribulación. Son esos 2 periodos, hermano. Entonces repasemos las diferentes posturas doctrinales respecto que hablan al arrebatamiento y la relación con la semana 70 que habla el libro de Daniel. Aquí vemos el listado de las doctrinas y su posición respecto al arrebatamiento. Hemos hablado en programas anteriores de estas posturas, pero vamos a hablar un poquito más de esto. Tenemos la postura de la pretribulacionista, tenemos la midtribulacionista, tenemos la preira y la posttribulacionista. En la pretribulacionista, esta posición doctrinal considera que la iglesia es arrebatada antes de iniciar esa semana 70 y es librada de los 21 juicios de la ira de Dios. Es la postura que va de acuerdo a lo que establece la palabra de Dios, sin forzar ningún versículo, sin hacer una mala exégesis y sin darle una interpretación privada, como dice 2 de Pedro 1:20. La posición midtribulacionista. Esta posición doctrinal considera que la iglesia pasará los primeros 42 meses en la tierra y que el arrebatamiento es aproximadamente a la mitad de la semana 70. Considera que es antes de la gran tribulación, que duran los últimos 42 meses finales de la semana 70, como lo dice Mateo 24, Mateo 20, Mateo 21 y Apocalipsis 13:5. Esta posición está diciendo que la iglesia pasa parte de la semana 70 en la tierra. Vamos a ver entonces la otra posición, que es la preira. La preira. Esta posición doctrinal considera que es el arrebatamiento es hasta después del sexto sello y lo ubica en la segunda mitad de la semana 70, un poco antes de terminarla. Es la nueva doctrina postribulacionista que adelanta el arrebatamiento un poco antes de finalizarla. Divide la semana 70
en periodos del primer sello al tercer sello, y la denomina así como los principios de dolores de parto. Y tenemos una segunda parte que es del cuarto sello al sexto sello. Eso lo llaman ellos la gran tribulación del anticristo, y después del sexto sello considera este último como la ira de Dios. Es así como está dividida esta preira, divide en tres fases: del primer sello al tercero, del cuarto al sexto, y en el último sello, el séptimo sello, que lo denominan como la ira de Dios. Tenemos la posición post-tribulacionista. Esta posición doctrinal considera que el arrebatamiento es hasta el final de la semana 70 y la gran tribulación, donde se junta entonces el arrebatamiento y la segunda venida como un solo evento. Cosa que la palabra de Dios no va de acuerdo a esta postura, definitivamente, que es la primera que se descarta de toda esta postura. Nosotros defendemos la posición pretribulacionista porque la iglesia será levantada. Y ya en múltiples programas lo hemos demostrado bíblicamente, de que la iglesia no pasará a la tribulación ni la gran tribulación. Ahí vemos el recuadro de estos eventos y cómo se divide en esta posición, cómo divide la preira, esta postura de preira, cómo divide la sesión del primero al tercer sello y del cuarto al sexto sello, donde del primero al tercer sello se hablan de los principios de dolores, y del cuarto al sexto sello hablan de la gran tribulación, y en el séptimo sello donde se da la ira de Dios. Es así como ellos lo denominan. Pero sabemos que esta posición no es válida de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Esta es la postura de la preira, entonces, donde se dividen por sellos, los sellos del Apocalipsis, y así lo hemos visto claramente en este recuadro. Aquí vemos un recuadro para que recordemos la postura esta de la post-tribulacionista, o sea que donde hablan que el arrebatamiento será junto con la segunda venida, y hacen una mezcolanza ahí, hermanos, que bíblicamente no es sustentable, no va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, donde por fuera van muchos eventos que estarán sucediendo en los cielos, y aquí en la tierra no se ve y claramente. Entonces lo que está ocurriendo acá es que son los 21 juicios acá en la tierra. Allá arriba va a haber celebración, en los cielos va a haber fiesta, va a haber la cena del Cordero, las bodas del Cordero, los entregas de los galardones en el tribunal de Cristo. Así que no va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Definitivamente la iglesia no pasa la gran tribulación. La doctrina mid, preira y post-tribulacionista consideran que para que ocurra el arrebatamiento debe ser tocada la última trompeta. Y fundamenta esto en base al siguiente versículo de la palabra de Dios, que lo encontramos en 1 Corintios 15, del 51 al 52. Dice así: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Pongan cuidado, final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ellos basan su postura en que debe ser tocada entonces la última trompeta. Y lo vemos así en 1 Corintios 15, 51 a 52. Así que lo estamos viendo, repasémoslo ahí. Leámoslo aquí. Aquí lo estamos poniendo en 1 Corintios 15, de 51 al 52. Y lo he puesto en azul, donde dice a la final trompeta, para que quede claro ese punto de lo que quiero tocar. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Estamos hablando del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, donde estarán dos juntos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Así es, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hay algo que vamos a aclarar también sobre la palabra resucitar y resurrección, así como la trompeta final o a la final trompeta, que son dos cosas diferentes. Si leemos correctamente encontramos grandes diferencias. Primero, que dice que la palabra de Dios a la final trompeta, dice no última trompeta, no es una serie de trompetas sino de sonidos para que sea el arrebatamiento. Comprobamos las diferencias entre a la final trompeta del arrebatamiento
con la última trompeta de los juicios de Dios. Cuando habla última trompeta se refieren a esos juicios. Recordemos eso, hermano. Importante es diferenciar el término a la final trompeta y la última trompeta. A la final trompeta no es lo mismo que la última trompeta. Hay muchas palabras, es la diferencia y no hay que confundirla. Estas cosas se refieren a dos cosas, a dos eventos diferentes. Cuando habla la palabra de Dios así claramente que a la final trompeta no es lo último que le estoy diciendo, que a la última trompeta. A la última trompeta es cuando se refiere a los juicios de Dios. A la final trompeta es el arrebatamiento. ¿Vemos la diferencia? Entonces ahí tenemos que ir discerniendo y escudriñando más a profundidad las diferentes palabras que se utilizan para dar una mejor exégesis, una mejor explicación de la palabra de Dios. Leamos ahí en Apocalipsis 11:15. Ahí nos habla del séptimo ángel. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Y Él reinará por los siglos de los siglos. El séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían así. Aquí en este evento profético la trompeta la toca ¿quién? La toca un ángel. Y es el séptimo. O sea, es tocada esta trompeta por un ángel. Ni siquiera es el mismo durante los 7 juicios de la trompeta, porque es otro ángel. La Biblia establece claramente que no se trata del mismo ángel. Primera Tesalonicenses del 4 al 16 al 17. Este versículo lo hemos leído muchas veces. Aquí dice la palabra de Dios, porque el Señor mismo, aquí lo estoy poniendo un poquito más oscuro la palabra, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí está claro que es el mismo Señor, es Yeshua, es nuestro Señor Jesucristo, el que toca esa trompeta. Ya lo leímos, hermano, es claramente que el Señor mismo, con voz de arcángel, dice, con trompeta de Dios, Él va a sonar ese shofar, que no va a ser escuchado por todos, donde aquellos que no estén velando van a ser sorprendidos como el ladrón en la noche. En el evento del arrebatamiento es el Señor mismo quien toca la trompeta de Dios. Y esto hace diferente este evento con los juicios de la trompeta, donde un ángel es el que la toca. No es el mismo Señor que estamos hablando aquí. El que va a tocar la trompeta no es el que va a tocar las trompetas de los juicios tampoco, porque aquellos son ángeles. No habla que es el mismo Señor. Aquí hace la aclaración el Señor mismo. En el evento del arrebatamiento es el Señor mismo quien toca la trompeta de Dios. Y esto hace diferente este evento con los juicios de las trompetas. Y es claramente que allá lo especifica que es un ángel el que la toca. Aquí hay una lista de esos eventos que habla la doctrina postribulacionista y los deja por fuera. Deja por fuera y sin cumplimiento bíblico profético estos eventos importantes que en el momento que se dé el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, ya la iglesia no está aquí, comienza el periodo de la semana 70. Son esos 7 años donde estaremos allá arriba en los cielos celebrando el tribunal de Cristo. Número 2, la boda del Cordero. Número 3, la cena del Cordero. Son cosas muy importantes, eventos muy importantes. Son fiestas que estarán ocurriendo en los cielos, mientras que aquí en la tierra hay destrucción, peste, terremotos, inundaciones, huracanes, tsunamis, guerras, caída de meteoritos, granizo con fuego. Una serie de juicios, hermano, que son 21 juicios que estarán atacando a la tierra. La doctrina que habla de que la iglesia será tomada después de la tribulación, o sea, estamos hablando de la doctrina post-tribulacionista, juntan en un solo evento el arrebatamiento con la segunda venida al final de la semana 70 y dejan por fuera estos eventos proféticos que habla la palabra de Dios, como lo habla
Número 1, el tribunal de Cristo. Es la entrega de coronas a los siervos de Dios, a los siervos de Cristo. Puedes encontrar en 2 Corintios 5:10. Lo puedes buscar también en el libro de Romanos 14:10. No confundas este evento con el de Apocalipsis 24, que es solo para juzgar a los decapitados. No lo confunda. Recuerda que no todos moriremos, así como dice la palabra de Dios. No todos moriremos. La boda del Cordero lo puedes buscar ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Léete del 7, versos 7 al 8. La cena del Cordero, búscalo ahí en Apocalipsis 19, ahí en el verso 9. Si juntan en un solo evento el arrebatamiento con la segunda venida, los cuerpos de los salvos serán transformados, glorificados y suben en el arrebatamiento. Y los dejados son impíos que mueren totalmente al ser destruidos por la ira de Dios. Y no hay entonces cuerpos humanos para procrear en el milenio. Sofonías, búscalo ahí en Sofonías 1, verso 18. Isaías también 65, verso 20. En el libro de Apocalipsis 21:9 leamos: Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Aquí estamos hablando de las 7 copas de la ira de Dios, hermano. Mire, leamos nuevamente. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles, uno de los 7 ángeles, que tenía las 7 copas. Estamos hablando de las 7 copas de la ira de Dios. Las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Miren, aquí en esta profecía se llama mucho la atención, y es muy importante recalcar aquí lo que está sucediendo. Aquí las 7 copas del aire están llenas, todavía no han sido derramadas sobre la tierra. ¿Y a quién se refiere con ven acá que te voy a mostrar a la desposada? O sea, la esposa del Cordero. La esposa del Cordero es la iglesia. Estamos hablando que la iglesia no está en el periodo de la tribulación, ni en la gran tribulación. No está en ese momento aquí, porque está en los cielos. Si Dios se lo está mostrando y le dice que ven acá, te mostraré la desposada, ¿a qué se refiere? Entonces, esto deja totalmente por fuera estas doctrinas que hablan de que la iglesia pasará la gran tribulación. ¿Estamos claros? Demostrado bíblicamente. Es un versículo que habla en forma literal. La esposa, que es la iglesia, ya está en el reino celestial antes que termine la semana 70. Definitivamente la iglesia no está. Lea con cuidado, las 7 copas aún están llenas. No han sido derramadas por el ángel. Juan nos lleva a ese pasaje donde ese ángel le dice: ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Demasiado claro, literalmente, este versículo. Rompe con esa teoría postribulacionista. Nos indica este versículo literalmente que la esposa del Cordero ya estamos en el reino celestial, antes de que sean derramadas las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. Comprueba este versículo que no se puede juntar el arrebatamiento con la segunda venida en un solo evento, porque aún falta por cumplirse 7 eventos de las copas, entre ellos el Armagedón, la desaparición mundialmente de las islas, el gran terremoto mundial, cual nunca ha habido, el granizo gigante de gran peso que corresponde a un talento, que es igual a 40 kilos, 40 kilogramos. Queda claro que no se puede unir en un solo evento entonces el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Leemos así en Apocalipsis 20 del 4 al 6. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Pongamos atención aquí. Esta es la primera resurrección, subráyalo ahí.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Por si hay tronos y personajes sentados, y después se ven las almas de los decapitados, que son de la primera resurrección. Aquí es cuando nos debe surgir esta pregunta. Entonces, ¿quiénes se van a sentar en los tronos para juzgar? En Mateo capítulo 19, verso 28 dice: y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Si contesta que son los apóstoles, entonces estamos hablando de los primeros miembros de la iglesia de Cristo. La pregunta sigue en pie. Entonces, ¿a qué hora fueron arrebatados para estar sentados en los tronos y listos para jugar? En la pregunta, entonces. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Es el momento cuando recibiremos cuerpos incorruptibles e inmortales y subiremos a la nube en el encuentro con Cristo. Pero esto es el arrebatamiento. Es imposible entonces ignorar esto que está claramente especificado en la Biblia. Hagamos un alto aquí. Vamos a hacer una diferencia importante entre lo que es la palabra cuando se refiere a resucitar y cuando se habla de resurrección en la Sagrada Escritura. Cuando se habla de estos términos, resucitar y resurrección, que no son la misma cosa. La palabra resucitar, que se usa en el arrebatamiento, viene de la palabra griega anistemi, que quiere decir levantarse, pararse, resucitar. Y la palabra resurrección, que encontramos en el Apocalipsis 24, viene de la palabra griega anástasis. Anástasis, que significa resurrección de los muertos, recobrar o recuperar la verdad espiritual. En 1 de Tesalonicenses, del capítulo 4, del 16 al 17, nos dice así: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Leamos en Apocalipsis 20, del verso 4 al 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son los que tienen entonces la parte en la primera resurrección, hermano. Estamos hablando de aquellos que van a ser muertos durante la tribulación, la gran tribulación. Esos que serán decapitados, esos son los que participan en la primera resurrección. Cuando hablamos en el rapto, en el arrebatamiento, donde los muertos en Cristo, los que están durmiendo, los que duermen, no los que están, esos son los que van a resucitar primero. Ese momento es diferente a cuando se habla a la primera resurrección, que son los decapitados. Es muy parecida esta palabra, resucitar y resurrección, pero cada una tiene su cometido y función para describirnos cada evento diferente, donde están colocadas con sentido y común lógico. Y si fueran lo mismo, Dios hubiera utilizado las mismas palabras para indicarnos el mismo evento. Error que contradice en la palabra de Dios. Entonces, número 1, decir que todos los muertos saldrán de la primera resurrección es un error. Entonces todos morirán decapitados y no habrá vivos. Punto número 2, la palabra de Dios dice que no todos moriremos. 1 Corintios 15, del 51 al 53. Número 3, que primero serán arrebatados los que murieron en Cristo y luego nosotros los que hayamos quedado. Búscalo ahí en 1 Tesalonicenses 4, 17. Número 4, juntar el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo dejan sin cuerpo humano en los habitantes de la tierra. Los salvos todos seríamos transformados en cuerpos celestiales glorificados y seríamos arrebatados, y no habría con cuerpo humano para procrear en el reino milenial.
Los dejados en la tierra, los impíos, mueren todos, según Sofonías 1:18. Entonces hay diferencias importantes entre la palabra resucitar y primera resurrección o resurrección. Los resucitados en el arrebatamiento y los muertos de la primera resurrección. Vamos a ver estas diferencias. Número 1. En el arrebatamiento, los que durmieron en Cristo nunca se les llama muertos, como lo de la primera resurrección. Número 2. Aquí resucitan como Cristo los que durmieron. No es resurrección como los muertos decapitados. Es diferente. Número 3. En el arrebatamiento hay vivos arrebatados después de lo que resucitan. En la primera resurrección no hay vivos que sean arrebatados. Solo hay decapitados. ¿Estamos poniendo atención? Para la iglesia de Cristo, habrán de ser resucitados de la palabra griega anistemi. Ya lo hemos dicho, que quiere decir levantarse, parar, resucitar. Y nunca se le llama muertos. Se le llama los que durmieron en Cristo. En 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 16, nos dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Estamos poniendo atención? No ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque creemos que Jesús murió y resucitó. Así también traerá vivos con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. A los que durmieron en Cristo. Jamás la palabra de Dios le llama muertos. Jamás. Como los otros impíos que no tienen esperanza, lo identifican así como que los que duermen en Cristo. Definitivamente, este grupo que son raptados, arrebatados, son los que duermen. Y los que mueren o muertos por decapitación, esos son los que van a participar en la primera resurrección. Entonces, la primera resurrección, que es la palabra que viene del griego anástasis, son los muertos los que adoraron a la bestia, que fueron decapitados, y no hay vivos. No hay vivos. Han sido decapitados. Apocalipsis 20, del 4 al 6. Ahí los lees. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. Bueno, estos decapitados son los que van a participar en la primera resurrección, hermano. Diferencias. Son muy parecidas a esta palabra resucitar y resurrección, pero cada una tiene su cometido. Y tiene su función para describir cada evento diferente donde están colocadas. Con sentido común y lógico es como vamos a ver la diferencia clara de que no se refiere a la misma cosa cuando habla de la resurrección y a lo que resucitan en el momento del rapto. La primera resurrección es para aquellos que son decapitados y son los que van a participar en ese gran evento, que se dará en el momento cuando se venga ya al final de la semana 70, cuando se dé antes justo del descenso de Cristo, de Jesucristo y todos sus santos, el ejército, a defender a Israel en esa gran guerra final que ya hablamos la semana pasada, el Armagedón. Leamos en 1 Corintios 15, del 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Pongan atención, ahí lo estoy subrayando, está más oscurito. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Ahí estamos el orden. Mira, 2 puntos. Cristo, número 1. Las primicias, número 2. Luego los que son de Cristo. Ajá. En su venida. Ahí estamos claros. Otra gran confusión, ¿no?
Si leemos correctamente, respetamos las comas o signos ortográficos, entenderemos correctamente el orden y el contexto. Por eso es importante leer todo el contexto siempre y no hacer doctrina de un solo versículo. No se puede. Vemos el orden como se da. Número 1, Cristo. Número 2, las primicias. Número 3, luego lo que son de Cristo en su venida. Cristo es la primicia de los que durmieron. Puedes buscarlo ahí en 1 Corintios 15, versos 20. Las primicias son vivificadas por el Espíritu. Somos la iglesia. Buscas ahí en Romanos capítulo 8, del verso 22 al 25. Así dice la palabra de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Ponga atención. La iglesia, nosotros, tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también, el mismo dentro de nosotros mismos. Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es eso, hermano. Esperamos el arrebatamiento, el rapto. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. En Romanos 11, del verso 25 al 26 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, y que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador. Luego lo que son de Cristo en su venida. Primero aquí hace claramente una referencia a la palabra de Dios. Luego lo que son de Cristo. Luego, esta palabra luego, y esta palabra marca un tiempo después. Lo que son de Cristo en su venida. Los últimos salvos y convertidos a Cristo, ¿quiénes son? Israel. En su segunda venida, cuando todo ojo lo verá. Así lo buscan en Apocalipsis capítulo 1, verso 7. En Zacarías también puede leer Zacarías 12, del 10 al 11. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto del Adradrimón en el valle de Megido. Leamos ahí en Zacarías también 14, del 3 al 5. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos te partirá por el medio. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Aquí ya venimos nosotros, hermanos. Léelo ahí en Zacarías 14, de 3 al 5. ¿Y cuándo será nuestra redención? Cuando esté completa o el total de la plenitud de los gentiles, que ahora formamos la iglesia de Cristo. ¿Y cuándo Israel será salvo? ¿Cuándo será salvo entonces Israel? La palabra de Dios es demasiado clara y contundente para que no seamos arrogantes, dice, e ignorantes de su misterio, y así entenderemos la palabra. Aquí hay una condición: Israel será salvo solo hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y esto será hasta que la iglesia sea arrebatada, sea levantada. Entonces Israel entrará nuevamente en el escenario profético, pero no olvidemos la cronología y el orden ante Dios. Para concluir, es necesario que leamos en forma correcta la palabra de Dios para poder realizar una exégesis correcta de lo escrito y no dar una mala interpretación y no dar una interpretación privada que no es permitido por Dios. Es necesario leer todo el contexto y no forzar las profecías y limitarse
a un versículo, no leer el contexto de, por ejemplo, de 2 de Tesalonicenses, verso capítulo 2, del 1 al 16, es dejar en el aire varios eventos proféticos que nos dan un orden general de los sucesos. Si solo nos concentramos y leemos los versículos 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 3 sin leer el contexto, entonces estamos interpretando privadamente, y eso la misma palabra lo detesta, la palabra de Dios. Ahora entenderemos que hay un orden y requisitos de eventos proféticos para que se cumpla la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, debe haber apostasía. Apartarse de Dios por el pecado, esto ya se ve en la propia iglesia cristiana actualmente, hermano. Número 2, que el Espíritu Santo sea quitado de medio. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Jamás podrá ser quitado de la tierra el Espíritu Santo, pero sí de la función de redarguir y proteger a la iglesia. Recordemos la palabra de las vírgenes sensatas. Y esto será en el arrebatamiento. 1 Corintios 3, del 16 al 17 dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3, del 16 al 17. Aquí vemos por qué la iglesia, que son esas vírgenes sensatas, somos arrebatados antes que se manifieste el anticristo, porque somos templo de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si alguien quiere destruirnos, Dios lo destruirá. Hasta aquí hemos visto, hermano, una importante enseñanza de que una vez demostramos más bíblicamente de que la iglesia no pasará ese periodo de la tribulación ni la gran tribulación. Y es que hemos demostrado bíblicamente que no se apoya estas doctrinas que hablan de que la iglesia será levantada a la mitad de la tribulación, o que será en el periodo de la preira, o los postribulacionistas. O sea, creemos firmemente que la iglesia será levantada justo antes que inicie la semana 70, que habla Daniel capítulo 9. Esa última semana que equivalen a esos periodos que se darán esos 21 juicios a la humanidad, de los cuales todo cristiano debe estar en conocimiento y de estar advirtiendo al mundo en estos momentos de que ya se aproxima y de lo que le espera a la humanidad, de aquellos cristianos que no estén velando, que no estén andando en los pasos del evangelio verdadero, porque el evangelio ha sido adulterado, ha sido cambiado por toda esta falsa doctrina, porque estamos viviendo en lo que conocemos la apostasía, donde se vive un evangelismo, un evangelio diluido, un evangelio que ellos llaman moderno, el cual han cambiado todas las bases de lo que habla la palabra de Dios y han ido encaminadas a confundir más al pueblo de Dios para que más almas se pierdan. Entonces, y eres nuevo escuchando estos programas son de enseñanza para que esté claramente en la doctrina en la cual se basa nuestro evangelio, en predicar la verdad, que no esté adulterada, no esté cambiada, porque el hombre ha metido mano y ha querido cambiar muchas cosas. Pues muchos hablan que tienen una nueva revelación, donde la revelación ya está dada. Lo que recibimos es una nueva iluminación de lo que está revelado ya. No hay nueva revelación. Si tú no conoces la palabra de Dios y te llaman atención estos programas, hermano, amigo que me escuchas, yo te invito a que en estos momentos, en esta semana que se celebra a nivel mundial, creo que a nivel mundial se celebra la Semana Mayor, así le llaman, o la Semana Santa le llaman, para recordar esos momentos que nuestro Señor Jesucristo se dio su vida
y cargó con el pecado de la humanidad, fue crucificado. Yo te puedo decir, hermano, que lo que cuenta la Biblia es real, y hay muchos libros, historiadores, así como Flavio Josefo y todos, que narran de estos grandes eventos que ocurrieron en el tiempo pasado. Así que te invito a que te acerques a los caminos de Dios, que Él fue el que murió por nosotros, y la sangre que derramó no ha sido por gusto, porque con esa sangre que Él derramó compró su iglesia, precio de sangre, para que tengamos acceso al cielo. Si no hubiera sido por Él, no tendríamos acceso al cielo. Así que Él te ofrece su mano de forma gratuita, sin pagar nada, para salvarte, para que entres a ese reino celestial y eterno. Si solamente tú lo confiesas con tu boca, que Él es tu Salvador, Él te inscribirá, Él pone tu nombre en ese libro, en el libro de la vida. Así que si lo aceptas de corazón, Él te escucha. Sigue sus pasos, su camino. Sigue la verdad. Busca una iglesia donde prediquen la verdad, no adulterada, donde se predique la sana doctrina. Así que, hermano, que el Señor te bendiga, te guarde, te cuide, y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, y si Cristo no ha venido.